A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 27 de agosto del año 2024. Voy a comentar con usted hoy un tema que me parece adecuado y muy oportuno hacerlo. Este concepto de la soberanía, sobre todo a raíz del uso estúpido que ha hecho López Obrador y secundado por la presidenta con A en ese aspecto de la soberanía. Miren ustedes, la soberanía es un concepto viejo. Se relaciona, vamos a ponerlo de esta manera, cuando se forman los estados modernos. Entonces, se hablaba de soberanía en el sentido de tomar sus decisiones sin injerencias o sin presiones o sin el consenso o preguntarles o pedirles permiso a otros gobiernos. Entonces, esa vieja soberanía de allá del siglo XVII, XVIII y más claramente quizá en el XIX, cuando el capitalismo avanza de una manera tal que empieza a exportar capitales a otros países para explotar no solo mano de obra, sino materias primas. Y eso llevó a Vladimir Lenin a escribir un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, en esos, vamos a decir, 40 años o 50 años, de los años quizá 80 o 90 del siglo XIX a los años 40 o 50 del siglo XX, serían 50 o 60 años, la gran pugna o la gran lucha de países y de sociedades de esos países era contra la opresión y la explotación de esos países imperialistas. El argumento que se utilizaba para oponerse a esos intentos imperialistas, no imperiales, eso es una etapa anterior de los imperios, no del imperialismo como fase superior del capitalismo. Entonces, en esta etapa, países africanos, algunos países de Asia y de América Latina, ni se diga, utilizaron esa arma, pongámoslo de esa manera, de la soberanía y defender la soberanía para impedir que la potencia imperialista, en el caso de América Latina, fundamentalmente los Estados Unidos, pero en África estaba Inglaterra o el Reino Unido, estaba Francia, Holanda, bueno, Portugal tenía ahí una cosita ahí en Goa y en, creo que es Macao, la otra, y estaba Alemania, luego estaba Holanda ya en Indonesia, por allá, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que ese concepto de la soberanía fue un elemento de lucha importante. Guerras de liberación o guerras de independencia de varios países africanos o en Asia, Vietnam, Laos, Camboya, etcétera, lucharon en contra de la presencia de fuerzas de gobiernos imperialistas o de países imperialistas con base en esa demanda de ser soberanos, no solo ser independientes, sino también ser soberanos en el sentido de poder decidir su destino. Básicamente es el concepto ese desgastado, viejo, hoy demagógico de la soberanía y de la defensa de la soberanía. Y se le agrega, como algunos ignorantes, en este caso el presidente Conó, la política injerencista. Esos conceptos de la injerencia de un Estado en otro, etcétera, son hoy simples estupideces. Y vamos a ver por qué. No se ofendan algunos, pero es cierto eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en una etapa completamente diferente. Muchas potencias imperialistas
La única que quedó viva, fuerte, sin sufrir daño en su infraestructura, etcétera, fueron los Estados Unidos. Pero prácticamente las potencias, Francia, no se diga Alemania, el Reino Unido, Italia, España se cuece aparte, ya tuvo su guerra civil del 36 al 39, pero era un país agrario eminentemente, ¿ya? De tal manera que los Estados Unidos, y luego con su apoyo mediante el plan Marshall a Europa, empezó el capitalismo que Estados Unidos lo había llevado en ese entonces a niveles impensables, empieza a difundirse por el mundo. Y con esa llegada de los Estados Unidos en una posición de fuerza, llegó una visión económica y una visión política. La económica fue la apertura de la economía de esos países, la economía de mercado o la economía liberal, donde el elemento central era la libertad del individuo para trabajar, para crear, para disponer de los bienes de una manera libre, etcétera. Y en la parte política, la libertad política con la democracia como forma de gobierno. El caso más claro de esto es la imposición a Japón de la democracia, donde la divinidad del emperador Hirohito tuvo que sucumbir ante esa fuerza avasallante con su pipita de elote, del general MacArthur. No recuerdo el nombre del barco donde se firmó ahí, aquí le cae. Muy divino el emperador, pero aquí tejones. Punto. Y entra Japón en una etapa democrática ya abierta, sólida, que se consagra sin mayores problemas 20 o 30 años después. Pero hubo otros países que débiles, pero se abren y empiezan a conocer lo que era la democracia de manera incipiente, con su libertad individual, el voto, partidos, etcétera, pero también la libertad económica, apertura económica, mercados, presencia del capital proveniente de las metrópolis, que después de 4 o 5 años del 45 ya habían empezado a recuperarse otra vez. Y el mundo empieza a presentar una faz diferente, la faz de las economías abiertas, de la integración de economías que dio lugar más que a la soberanía entendida en el viejo sentido que le habían dado muchos y correctamente en aquellos años, a la interdependencia. Independencias tardías en África fundamentalmente, en 1962, si no estoy equivocado, Argelia, y luego otros países, Tanzania, Ghana y otros países. Y el último, por el caso del apartheid, está este gobierno racista en Sudáfrica, con la batalla de Mandela, etcétera. Y África hoy, si bien ya no tiene aquella presencia de gobiernos enviados por la metrópoli, pero ha dado lugar a una serie de tiranos, de rateros que saquean el erario, en el caso de Mozambique, Uganda, Kenia, Nigeria, etcétera. Pero hay casos de democracia, la misma Sudáfrica, está en la parte del norte de África, está Túnez, no, sí, no, Túnez está en otra parte, está ahí, no es Argelia, es Egipto, perdón, y así están repartidos entre chico y grande. Y resulta que como consecuencia de eso, los países dejaron de utilizar esa vieja acepción de la soberanía. ¿Por qué? Porque había sido sustituida con la cooperación entre economías, entre empresas, el flujo de mercancías, de personas y de capitales. Así como llegaban capitales de las metrópolis a invertir en este u otro país, pero también hubo casos
de empresarios que surgieron y se fortalecieron, que crearon empresas y fueron a los países otrora metrópolis e invirtieron ahí. México es un claro ejemplo a raíz de la apertura económica. Ustedes pueden ver fábricas de maseca, por ejemplo, en varios continentes y varias fábricas inmensas y una presencia en Estados Unidos donde no solo venden la harina nixtamalizada, sino venden tortillas, tanto de maíz como de harina de trigo, etcétera. Una fábrica en Italia y otra por ahí hasta en China, etcétera, etcétera. Entonces los países dejan de utilizar ese concepto y a fuerza de querer y no, tienen que incorporarse a esos procesos de liberación económica. México es quizá el último, en 1986-87, pero ya Chile ya tenía una apertura y otros países. Sin embargo, hay renuencia y dada la propensión de nosotros los mexicanos a mantenernos en el antepasado, todavía acá hay loquitos que venden Cuba como el paraíso al que debemos aspirar. Como Venezuela, bueno, ahí está Fernández Noroña, Jacob Polemski y estos loquitos que están en la Secretaría de Educación, el Marx Arriaga y los parientes de Pablo Gómez, etcétera. ¿Ah? Y así hay grupitos en América Latina, en los países de América Latina, donde todavía el socialismo del siglo XXI y una bola de estupideces babosadas. ¿Ah? Pero en términos generales, la mayoría, la aplastante mayoría, excepto un puñado, la República, Corea del Norte, estamos hablando de algunos países africanos, pero vamos a dejar África porque es una discontinuidad interesante que algún día platicaremos sobre ella, pero está Corea del Norte, está aquí en México Venezuela, Cuba, Nicaragua, y creo que ya, porque en Argentina ya se les acabó también con esta mujer, esta sinvergüenza, la mujer más corrupta que ha tenido Argentina después de Evita Duarte de Perón, que estuvo aquí y le dieron y honores, etcétera, ¿verdad? Y en México, cuando ya parecía que íbamos caminando lentamente, si gusta usted, en la ruta de modernización, aparece esta ave destructora, este buitre, López Obrador. Y van para atrás los fielders. Y aquí se comprueba algo que vale la pena señalar. Lo ha dicho en múltiples ocasiones Macario Schettino, y nos lo recordó para aquellos que lo habían olvidado, ayer lunes, don Raimundo Riva Palacio, donde nos dice, señores, a los mexicanos nos gusta la autocracia, nos gusta el cacique que nos manda, el hombre fuerte. Y es cierto eso. La democracia es algo que no está en nuestros genes. Probablemente en 40 o 50 o 60 o más años esté la democracia en nuestra cultura profundamente arraigada, pero hoy todavía no. De tal manera que este señor llega y no encuentra adversario ideológico al frente. Ni los empresarios callaron, haciéndose ricos, callaron, y los partidos políticos en favor de la libertad, de la economía abierta, nada, en la academia, en las universidades, etcétera, de tal manera que López vendió su baratija de siglo XIX o del siglo XX, de los años 60 y 70, sin adversario al frente. Y esa fue música celestial para los oídos de decenas de millones de mexicanos. Y empieza a fortalecerse aquella vieja idea de que se puede trabajar viviendo del gobierno con la mano extendida. El gobierno nos resuelve todo y estos vendepatrias, esta mafia del poder, lo que gusten ustedes que ya conocen y padecemos además, ¿verdad? Entonces ahí empieza pues, una cierta lucha, por un lado, entre la realidad económica, porque se crearon instituciones para estimular, para defender esa apertura económica, esa incorporación a la globalidad y sobre todo el respeto del Estado de Derecho.
Y eso para López es mortal, es como cuando a los vampiros les enseñan ahí un crucifijo, ¡ay! Se tapan. Cuando a López le dicen Estado de Derecho, ¡ay! Se hace así también, igual. Es reacio a cualquier mención de la libertad individual, de democracia, del voto libre, etcétera, etcétera. Eso no lo entiende él. Aun cuando el mundo esté avanzando hacia allá desde hace 60, 70 años. Pues, muy bien. Pero empieza la realidad económica a imponerse. Se abre la economía en 1986-87, cuando entramos al GATT, y comienza un proceso, una nueva era, con un modelo económico nuevo en México. Ese modelo de apertura económica, de economía de mercado, pronto empezó a dar frutos, porque llegaron capitales, llegó tecnología, llegó modernización, los mexicanos empresarios empezaron a viajar, traer maquinaria, etcétera, etcétera, y el país empezó a transformarse, nos guste o no. Vean ustedes a la gente cómo viste, teléfono celular, su tableta, etcétera, etcétera. Y eso generó un nuevo discurso, la apertura, la globalidad, el intercambio de mercancías, la balanza, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero en esa nueva situación en el mundo, cuando ya los países y sus economías se vuelven interdependientes, se genera este concepto que ya era viejo, pero se actualiza de una manera más amplia y profunda, las cadenas de valor. Si ustedes tuvieran la curiosidad de cada vez que compran alguna prenda, revisarle la etiqueta donde fue fabricada, se van a encontrar cosas muy curiosas. Que compran una playera, una cosa como esta, en Bangladesh fue fabricada, o en Vietnam, o en Tailandia, en Indonesia. Antes, esas se hacían aquí en México. ¿Y por qué ya no se hacen? Porque el margen de este tipo de cosas es muy bajo. Entonces se requiere ir a otros países donde la mano de obra es más barata. Por eso Vietnam es una potencia hoy en materia textil, en materia de fabricación de tenis, etcétera. Pero ustedes van a América Central y América del Sur y ha sucedido lo mismo. La República Dominicana, Costa Rica, etcétera. Entonces, empiezan los gobernantes a tener y utilizar un nuevo discurso: cooperación, interdependencia, llegada de inversión extranjera directa, crear fuentes de empleo permanente, adquirir tecnología, etcétera, etcétera. Pero hay personas, hay gobernantes que no se adaptan a eso por ser unas punta de sinvergüenzas. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, los Castro y el lacayo este que tienen ahora Díaz-Canel, Daniel Ortega, etcétera, los Kirchner, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en México? Que tenemos un presidente que fue elegido, fue votado por 30 millones, un poco más, de personas que viven casi, lo puedo asegurar, en la ignorancia más profunda en materia de la transformación económica del mundo en los últimos 60 o 70 años. Y le dan su voto a este agorero del siglo XVIII, del siglo XIX, de principios del XX, y les hace creer que aquello era mejor que hoy. Y les hace creer que en aquel entonces era mejor las condiciones que había. Dice uno, este hombre está loco. No está loco, es un perverso, es un sinvergüenza. Pero los que lo escuchan y compran su baratija están peor que él. Muy bien. Pero producto de la integración y de la interdependencia económica, empiezan los países a preocuparse de lo que pasa en el terreno de sus socios. Es decir, si usted es una persona que tiene una empresa X y que fabrica X productos, por ejemplo, estas botellas de polietileno tetraftálico,
y la materia prima, la adquiere usted en el país de enseguida, donde hay extracción de petróleo, etcétera, y hay plantas petroquímicas donde se produce esa resina. Pero ahí en ese país con el cual usted comercia, tiene inversiones además ahí para producir esa materia prima que la transforma acá en su país, y allá empiezan a darse una serie de conflictos. Usted, en un legítimo derecho que le da la nueva realidad del mundo, opina sobre eso y le dice a su colega: oye, presidente, no la mueles, hombre. Ya cerraron 4 plantas y no me llega la materia prima. Nos vas a obligar a cerrar, se van a quedar miles de tus gobernados sin trabajo. No, porque la soberanía, no, déjate de pendejadas, hombre, por favor. Seamos realistas, no estamos en el siglo XIX. Pero ¿qué es lo que sucede con este gobernante como el nuestro que habla de injerencismo? Porque es una persona que ya se ha dado cuenta que las personas que él creía ignorantes, animalitos les llamó alguna vez, no son tan animalitos ni son tan pendejitos, sino que agarran lo que les dan y los señores están buscando acomodarse, apoyan a sus hijos para que aprendan inglés, computación, los ponen en escuelas privadas, etcétera. Entonces, ese señor recurre a esa bandera del siglo XIX, la soberanía, y lanza toda su fuerza a apoyar una de las grandes estupideces que ha conocido este México nuestro desde que llegó Hernán Cortés, que no se llamaba México todavía, pero vamos a utilizar esa expresión para facilitar la plática. Entonces, dice él: no, la soberanía no se meta con... Espérate, ¿cuál soberanía? Si tú, de los $100 que exportas, 84 me los mandas a mí. ¿Cómo no me voy a preocupar por el desastre que estás generando? No la friegues. Es que son injerencistas. Bueno, pues aquellos dicen: oye, pero si estamos en un tratado, los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, somos complementarios, ni más. Aquí nada de injerencias. Entonces le contestan y le dicen: espérate, si no queremos pelear, queremos buscar lo mejor para la región económica que hemos conformado. No. Hoy en la mañana el señor dice: he decidido que vamos a pausar las relaciones con Canadá y Estados Unidos. Para empezar, eso de pausar una relación no existe en el derecho, en la diplomacia, en el derecho diplomático. No existe. Es una babosada de López Obrador. Pero no hay quien le diga, no hay quien, la inútil esta de esta chapita también, que no brinca lo que zurra, ¿cómo se llama? La que es la nueva canciller que sustituyó al otro inútil de Ebrard, para decirle: oiga, presidente, por su presidente, por favor, esto que está planteando es una aberración jurídica, eso no existe, no, no, no. Y luego sale la anticientífica: apoyo la posición del gobierno para pausarla de estas, y que nos digan, se comprometan a que no se van a meter en México. Pues si no se meten en México, en ese momento yo no sé qué va a pasar aquí entre nosotros. ¿Por qué? Las 2/3 partes de la inversión extranjera directa que se ha acumulado en los últimos 40 años proviene de Estados Unidos. El 84-83% de nuestras exportaciones se va a Estados Unidos, más otro 10% a Canadá. A ver, ¿cómo no van a estar preocupados aquellos? Pero bueno, llegado el caso, dices: ahí muere, acabamos con el Temec y lo que sea, y a ver qué haces tú. Eso no entra en el raciocinio limitado propio de un primate inferior que es López Obrador. En esas condiciones, entonces, ¿cómo es posible que ni Juan Ramón de la Fuente, el próximo canciller, ni la anticientífica, ni la actual canciller, ni los empresarios como un solo hombre lleguen?
por favor, presidente, ya no haga y diga usted pendejadas, por favor, y perdone usted aunque no me dé tamales de chipilín porque ni me gustan esas porquerías. Todo el mundo callados, cobardes, culiempinados todos ante López Obrador. ¿Les importa el país? No. ¿Y sabe por qué? Porque los señores ya están asegurados en Houston, en Dallas, en Nueva York, en Madrid, en Barcelona. Ellos no les va a pasar nada. Pero los partidos políticos, ¿qué han dicho? ¿Dijeron algo hoy en la tarde el PAN y el PRI? Absolutamente nada. Dice uno, Movimiento Ciudadano con esos jóvenes acá y los fosfofosfos de Nuevo León y todo. ¿Dijeron algo? Tampoco. Merecemos que este país vaya al fondo del precipicio. Más que lo merecemos, es obligado eso. ¿Por qué? Porque somos cobardes, agachones, ignorantes. Entonces, en esas condiciones, pues cuando ven ustedes a la presidenta con A electa y que nos anuncia que después del informe del presidente del 1 de septiembre, ella se va en luna de miel con Chuy. Y dice uno, ¿pero qué no se da cuenta el desastre que está causando esta persona y que le va a afectar a ella, a su presidencia, a su gobernación? ¿Le vale? ¿Por qué? Porque ella es una títere de López Obrador. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que tenemos con el uso de la palabra soberanía? Lo usan gobernantes pícaros, sinvergüenzas, autoritarios, para encubrir primeramente su corrupción y su autoritarismo. Soberanía es que el bloqueo del imperialismo, no se tenga tu bloqueo, hombre. Y Nicaragua, íbamos a cancelar esas ONGs porque están subvirtiendo el orden de este país y gobiernos soberanos de Nicaragua. Venezuela ni se diga con Maduro. Entonces dice uno, son una bola de sinvergüenzas los que recurren a esa palabra. Porque ya en el lenguaje diplomático, en el lenguaje de las economías que son interdependientes, que se complementan, se usa eso precisamente. Hemos formado una cadena de valor. México es un gran productor de autopartes que se van a Estados Unidos a incorporarlas a los vehículos que están siendo armados o fabricados en Estados Unidos y de ahí se distribuyen al mundo. Esa es la interdependencia. Alrededor de Volkswagen y de Audi en Puebla hay autoparteros mexicanos y extranjeros que proveen de insumos esas dos plantas, como hay en San Luis Potosí para la BMW. Ahí se fabrican vehículos que unos son vendidos en México, Audi, Volkswagen y BMW, pero la mayoría de los producidos se van a Europa, al Oriente, a América del Sur, a Estados Unidos, etcétera. Ese es el mundo actual y será todavía más profunda la integración en los próximos 15 o 20, 30 años. Y señor, no se metan conmigo. No. Y esto, la pausa, la vamos a eliminar cuando se comprometan a que no se van a meter ni van a opinar. Y dice uno, este hombre está ya desquiciado. Eso lo saben sus cercanos. Bueno, Juan Ramón de la Fuente, que es un psiquiatra, un psicoanalista de muy experimentado, sabe perfectamente el mal que tiene este hombre, su delirio delirante, un loco. Pero mírelo, calladito, se ve más bonito, como ha sido siempre su vida de Juan Ramón. Siempre ha sido un agachón, siempre. Y ella está actuando así. La ingeniera, perdón, la doctora, la presidenta con A, igualito desde hace 20 y tantos años, sumisa, tapete de López Obrador. No se diga de Monreal, de la Citlali, de la Jacob, de Mario Delgado, del del otro. Puros lacayos, siervos con S, de serviles, de servidumbre. Y mientras tanto, ¿qué hacen los empresarios? Calladitos, cobardes.
¿Qué hacen los partidos políticos PAN y PRI? Callados, cobardes. ¿Por qué? Porque los tienen agarrados de los cataplines, diría mi querido amigo Paco Sea. Señores, las cosas se van a poner peor de lo que están hoy. Les suplico encarecidamente que se preparen para eso. Prepárense para eso. Este hombre está loco, completamente loco, y no le importa la suerte del país. Ya lo verá usted. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 27 de agosto del año 2024.